Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Solo un par de minutos para terminar de incorporar a compañeros. Está bien, profesor. Se me escucha la cámara, perdón, el micrófono. Se escucha perfectamente. Ah, ok, gracias. Bueno, muy buenas noches a todos, cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien y sus familias. Vamos a continuar con el programa. ¿Podría indicarnos alguien o apoyarnos con un pequeño resumen de lo último que vimos? Hola, profesor. Si gusta, puedo apoyar un poco y tal Por vez algún favor. otro compañero también complementa. Gracias, Javier. Hablábamos de
de los principios generales del derecho, damos continuidad, ¿verdad? De los elementos que deben de ser tomados en cuenta y se hablaba del principio de la libertad, ¿verdad? Que es uno de los fundamentales, también del principio de la dignidad humana, el principio de la igualdad, también se parte de la buena fe y algo muy importante también es el principio de legalidad, ¿verdad? Que eso es lo que debe, bueno, en teoría debería de prevalecer, ¿verdad? Dentro de un Estado de Derecho. Y, y que también las decisiones judiciales, ¿verdad? Son una fuente, eh, digamos, que ayuda, ¿no? En esta etapa, en esta concepción, y ahí, pues, digamos, estas decisiones judiciales, digamos, vinculan el aspecto de principios, pero también con el derecho positivo, ¿verdad? Son las normas que ya están aprobadas, reconocidas jurídicamente y también aplicadas en fallos internacionales, ¿verdad? La doctrina también se mencionaba como otra fuente del derecho, dado que en el derecho internacional público, pues la opinión cuenta de todos estos expertos en la materia, de estas instituciones o las asociaciones especializadas en la materia también pueden servir como fuente, ¿verdad? Por ese carácter filosófico que tienen y dada toda esa experiencia, pues pueden contribuir como fuente. Luego se pasó a hablar también de las características del derecho internacional público, ¿verdad? Se hablaba de, pues, el carácter jurídico que debe prevalecer o debe contemplar más bien, ¿verdad? Como parte de estas características. También ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con esa evolución, se va teniendo a medida también la sociedad va cambiando por diversas razones, ¿verdad? Y pues el derecho como el universal, pues va también experimentando de manera activa estos avances, ¿verdad? Y que se hablaba también de que se de órganos centrales, porque, digamos, si no me recuerdo, era puede estar limitado simplemente al ejercicio de un instrumento o de un órgano, ¿verdad? Porque precisamente como es de interés universal, ¿verdad? Entonces hay como eh, se ven inmersos pues diversas entidades, ¿no? Tanto públicas y particulares o privadas, por eso no puede estar limitado a un solo órgano. Y me voy a quedar con el de la responsabilidad colectiva como otra característica, ¿verdad? Porque todos tenemos algún nivel de responsabilidad de participación, por lo tanto, pues en la comunidad internacional estamos llamados todos, no solo digamos, al respeto, sino también a la promoción de los derechos humanos, del derecho en general. Me quedo hasta acá para darle oportunidad también a otro compañero o compañera que pueda dar continuidad con las características, que creo que me quedan 2 o 3 pendientes. Gracias, Javier, le agradezco mucho. Por ejemplo, una pregunta que, ¿por qué las convenciones y los tratados son la fuente primaria del derecho internacional público? ¿Alguien más, aparte de Javier?
Buenas noches, licenciado. ¿Puedo participar? Sí, por supuesto, claro. No podría ser porque en los tratados es donde se establecen las normas o deberes que se deben cumplir. Es decir, que al plasmarlas en un tratado, entonces es cuando se pactan en instrumentos jurídicos. Por ende, deben de obedecer las reglas que están en este. Muy bien, su nombre es Irving López. Sí, licenciado. Excelente, le agradezco. Muy bien. ¿Y a qué se refiere entonces el aspecto de la relatividad con relación a los deberes que tienen los estados con relación al su cumplimiento en el derecho internacional público? Profesor, ¿podría repetir la pregunta inicial? Porque ya aquí me confundí un poco con la respuesta del compañero, pero ¿se puede repetir, por favor? Claro, la primera pregunta fue, ¿por qué creen ustedes que los convenios y los tratados son la fuente primordial de derecho en el derecho internacional público? El compañero Irving dio una respuesta acertada y luego le hice una nueva pregunta en cuanto a qué se refiere a la relatividad de los deberes en ese ámbito. Helen Duarte ha levantado la mano. Helen Duarte. ¿Me escucha? Hola. No, le escucho. Ya me escucha, sí. Sí. Bueno, entonces estaba diciendo de que con relatividad de los deberes de lo que fue pactado se refiere a que los estados aceptan los compromisos que fueron planteados en un tratado, es decir, que están obligados a cumplir lo que se estableció explícitamente en el escrito, no están obligados a cumplir algo que no está detallado. Y, por ejemplo, si no es parte del tratado, aunque sea algo que debería ser cumplido, pero si el Estado no ha firmado y ha acordado ese tratado, técnicamente es relativo porque no está obligado a cumplirlo, sino que es básicamente lo que está escrito en el documento. Por eso es que decíamos que los convenios y los tratados deben de ser bien detallados. Excelente, muy bien. La felicito, buen resumen de todo. Estuvo Muchas tomando nota, gracias. escribió. Sí, a veces tomo apuntes de lo que usted va diciendo para acordarme. Ok, qué bien. Porque esa es justamente, digamos, la pretensión final, que no se queden solo con la presentación. Igual los videos los van a tener en algún momento, pero la idea es interpretar un poco el contenido y el contexto de todo. ¿Por qué piensan ustedes que el dinamismo es importante para el derecho internacional público? ¿Alguien más que no ¿Puedo sea opinar? Javier? Que no No, sea Javier, nada, está Ellen o bien, no hay Irving. problema. Yo puedo responder, Por supuesto, Lucía. solo para estar segura, dijo el dinamismo en el derecho internacional público, ¿verdad? Correcto. Ujú. Pues yo considero que la importancia, o a lo que vimos, es que, bueno, desde el hecho que las sociedades son cambiantes y a medida que vamos evolucionando, también nuevas necesidades van evolucionando con nosotros y nuevos panoramas en el ámbito internacional, es necesario e indispensable que el derecho internacional público
pueda irse amoldando a esas nuevas necesidades y evolucionando junto a las sociedades. Entonces, quizá a veces ya hay ciertos tratados, convenciones escritas, pero por eso también se dan, por ejemplo, los nuevos protocolos a ciertos tratados que ya existían, que no solo sirven para ampliar, sino agregar una nueva disposición a ellos. Y pues también permitiría la creación de nuevos tratados y convenciones orientados a solventar esas nuevas necesidades. Excelente, Lucía, muy bien, también muy buen resumen y buen análisis. Bueno, continuando entonces, ¿alguien nos puede decir exactamente a dónde nos quedamos? Helen Duarte. Ahora sí, punto de la democrática. ¿Perdón? ¿Sí se me escucha? Sí, ahora sí le escucho. Ah, bueno, es que decía que nos quedamos en la parte del desarrollo del derecho internacional y justo en el punto de la legitimidad democrática. Muy bien, muchas gracias. Los puntos que estábamos viendo, que se los marqué con literales, con letras, son aspectos del desarrollo del derecho internacional público, llamémoslo así, moderno. Esto en cuanto a que nuestro punto de partida es el cambio que se dio necesario debido a la Segunda Guerra Mundial y a la creación de la ONU. Eso cambió las reglas del juego a nivel internacional y vio la necesidad de evolucionar todo el sistema jurídico internacional. Y esos son los aspectos que tienen ahora el derecho internacional público moderno, llamémoslo así, con relación a lo que antes de esa línea existía. Por lo tanto, nuestra línea de partida o la línea divisoria va a ser la creación de las Naciones Unidas como ente rector a nivel internacional en la actualidad. Y mencionábamos que uno de los aspectos que trata el derecho internacional público moderno es la legitimación de la democracia prácticamente en los estados que tienen este sistema. Y además, para hacerlo más específico, lo mencionamos en nuestro sistema interamericano, a través de la OEA, que es el organismo internacional que rige nuestra región, y lo especifica en el artículo 2, que es promover y consolidar la democracia representativa dentro del principio de no intervención. Habíamos mencionado que dentro de los lineamientos de la OEA se encuentra, además en el derecho internacional, se encuentra este principio de no intervención, que es no intervenir en los asuntos internos de los estados, más bien brindar cooperación para resolver los conflictos. Y mencionábamos que parte de esas funciones para darle cumplimiento a esa legitimación de la democracia es a través de los observadores internacionales en cada proceso democrático que se realiza en la región. Siguiente aspecto en la evolución del derecho internacional es la protección del medio ambiente, que mencionábamos que ahora a nivel internacional de alguna manera existe algún interés
sobre la protección al medio ambiente y existen, digamos, instrumentos que tratan de obligar a los estados a cumplir esa protección. Y existe lo que se conoce como la Carta de la Tierra, que reúne algunos principios que los más importantes se los menciono acá. La integración del medio ambiente y desarrollo. Es decir, como hemos visto, el desarrollo es un derecho y además los estados tienen la obligación de promover el desarrollo de sus habitantes. Ahora, el reto es integrar además el desarrollo con el medio ambiente, es decir, que el desarrollo no sea una situación de afectación para el medio ambiente. Más bien que se logre el desarrollo, pero bajo medidas ecológicas y sostenibles. Por ejemplo, ahorita en la actualidad, digamos, el boom ecológico es tratar de cambiar el esquema de utilizar vehículos de combustible a vehículos eléctricos. Esto quizás en Europa y parte de Estados Unidos es como el boom actual de reducir la contaminación por medio de vehículos eléctricos. Obviamente nuestra capacidad adquisitiva es totalmente distinta y estaríamos todavía un poco distantes de tener la posibilidad, no solo tecnológica, sino en cuanto a recursos, de poder disponer de ese tipo de transporte. Pero es uno de los ejemplos que se ve en la actualidad con relación al medio ambiente. Por ejemplo, el siguiente principio, responsabilidad común, que los estados asuman una responsabilidad común de protección al medio ambiente, así como el principio de seguridad colectiva. La responsabilidad de protección al medio ambiente debería de ser un tema común para el derecho internacional. Luego, reconocer y proteger derechos individuales y colectivos con relación al medio ambiente, es decir, no solamente los derechos humanos o derechos fundamentales, sino además derechos con relación al medio ambiente, la protección del medio ambiente, la ecología y el sano desarrollo de la sociedad con relación al medio ambiente. Existe un principio de responsabilidad con relación a las generaciones presentes y futuras, que es de alguna manera tratar de realizar estudios y proyecciones de protección al medio ambiente para las generaciones futuras. Eso quizás es el tema más relevante con relación a los principios de este instrumento internacional de la Carta de la Tierra, que es establecer metas con relación a las generaciones futuras en la protección del medio ambiente. Siguiente principio, que es medio ambiente y comercio mundial. Así como el medio ambiente y el desarrollo, es tratar de desarrollar el comercio mundial, pero sin la afectación al medio ambiente, que el comercio, la producción o el desarrollo no afecte el medio ambiente, que no se produzca una producción desmedida o explotación del medio ambiente, más bien buscar y utilizar mecanismos de energías y producciones renovables y lo menos impacto posible. Y la última, responsabilidad por daños. ¿Qué quiere decir esto? Que si finalmente ocurriese algún impacto o daño al medio ambiente, que se establezcan principios y aspectos de responsabilidad colectiva a nivel internacional por la responsabilidad de esos daños, es decir, responder no solo económicamente, sino además brindar soluciones efectivas cuando exista algún impacto, deterioro o daño al medio ambiente. Estos son los aspectos importantes que en la actualidad implican la protección al medio ambiente, que además es uno de los, digámoslo así, aspectos novedosos del derecho internacional,
luego de este punto de partida que les he mencionado. Y luego, impacto de las organizaciones no gubernamentales o llamadas ONGs. ¿Qué significa esto? Que en la actualidad, a nivel mundial, el campo de acción de las ONGs es muy importante porque brindan un apoyo a estados que no tienen la misma capacidad de recursos que otros, y las ONGs son como una pequeña ayuda con relación a las misiones internacionales de protección a derechos humanos, protección específica del medio ambiente, protección migratoria, etcétera. Y las organizaciones no gubernamentales cumplen funciones importantes de apoyo, porque dependiendo de la función que realizan, logran estar en diferentes estados y su campo de acción se aumenta dependiendo de dónde se encuentren. Entonces, eso también es un aspecto, digamos, moderno y una característica del derecho internacional público con relación a la evolución que ha tenido a partir de esta línea divisoria. En ese sentido, son estos aspectos de desarrollo y evolución del derecho internacional público. Ahora pasamos a la parte histórica. ¿Cómo es que llegamos hasta este punto donde nos encontramos en la actualidad? Existe una evolución histórica de lo que es el derecho internacional. Comenzaremos con los pueblos primitivos en la antigüedad, el año 3100 a.C., en la región de Mesopotamia, región conocida como Sumeria. Las ciudades eran conocidas o llamadas ciudades-estado, es decir, pequeñas ciudades donde había un gobernante y el gobernante tenía la concentración del poder, no solo político, sino religioso. Y esas ciudades-estado, digámoslo de alguna manera, tenían algún desarrollo en ese momento. En este punto, en esta ciudad, Lagash, se redactó en ese idioma sumerio un instrumento que fijaba límites fronterizos entre las ciudades de Lagash y Umma. Es decir, es el primer registro histórico donde dos estados o dos ciudades de forma voluntaria establecen límites y fronteras. Es decir, es el primer instrumento que establece derechos y obligaciones entre dos estados con relación al respeto de límites fronterizos. Esa es la importancia de este evento, que es el primer instrumento que se refiere a esa situación. (3100 a.C.) Seguimos avanzando un poco en el tiempo, vamos al 2000 a.C. y entre los egipcios y los babilónicos se hace también un instrumento o un pacto que en la actualidad podría tener equivalencia con relación a la extradición, es decir, el mecanismo para devolver ciudadanos que no le pertenecen a ese estado y que de alguna manera buscaban refugio en el estado, digamos, extranjero. Por lo tanto, es el primer instrumento también que trata de desarrollar
lo que en la actualidad podríamos llamar una especie de extradición o el mecanismo para repatriar ciudadanos que no son propios o son extranjeros y que son reclamados por el estado de origen. Siempre les dejo un pequeño espacio para que puedan leer los nombres para efecto de examen o de evaluación. No es importante ni la fecha exacta, lo que me interesa es el evento en sí, lo que representó en esa época y lo que significa para el derecho internacional público. Así es que en esta temática de la evolución no se preocupen por los nombres exactos ni por las fechas exactas, que eso no será parte de evaluación. Lo que me interesa es el evento y lo que representa para el derecho internacional. Siguiente eslabón en la evolución, Código de Manú, año 100 a.C., región de la India. Les voy a leer el extracto para que tengamos idea de cuál es el punto. Ofrece un grado de humanitarismo o humanismo en materias relativas a la guerra, como no utilizar flechas envenenadas ni golpear al enemigo si se encuentra a pie, y el otro en carruaje. Tiene normas sobre embajadores. ¿Cuál es la esencia de este código, de este instrumento? Que trata de regular de alguna manera la guerra o la agresión, es decir, establece reglas mínimas de convivencia con relación a la guerra. Por ejemplo, no utilizar flechas envenenadas por el aspecto de la ventaja que podría representar, ni golpear al enemigo, menciona si se encuentra a pie y el otro en carruaje, es decir, trata de establecer la equidad en cuanto a la guerra y al mecanismo para la defensa, incluso en el ataque. Entonces, la importancia de este instrumento es que establece los aspectos, digamos, mínimos o regulatorios de lo que es la guerra. Y además, otro aspecto muy importante que tiene normas sobre embajadores, es decir, funcionarios o personajes que de alguna manera tienen representación internacional en otras ciudades o en otros estados para abogar o avalar por situaciones por sus compatriotas. Esa es la situación importante de este código. Luego pasamos a la Grecia antigua, a la región de Grecia, donde existe una evolución todavía un poco mayor. Se denomina proxeno un ciudadano destacado de otra polis al que otro estado otorga protección y le confiere funciones que ejerce dentro de su propio estado. El proxeno en nuestra actualidad sería como un embajador o un cónsul que está destacado en otra ciudad o en otro estado, donde el estado receptor le otorga protección y le confiere funciones que ejerce dentro de su estado. Como vemos, de alguna manera tratan de desarrollar la función diplomática y reconocen dentro de las ciudades-estados, porque Grecia era una región que estaba conformada por ciudades-estados llamadas polis, que de alguna manera, sin tener nada escrito, más bien un acuerdo basado en la costumbre internacional de esa época, se le denomina proxeno a este personaje que realiza funciones diplomáticas y finalmente se va desarrollando
ese elemento diplomático en el derecho internacional. Se recogen los privilegios y obligaciones, es decir, tratan de detallarlo, cuáles van a ser las funciones, las obligaciones que va a tener y los privilegios que de alguna manera va a tener en el Estado receptor, y son llamados esos instrumentos decretos de proxenía. La más antigua mención de estos documentos e instrumentos se encuentran en un epigrama del año 625 o 600 antes de Cristo. Como vemos, Grecia trata de desarrollar un poco, no, más bien trata de desarrollar en su región la diplomacia y lo que se conoce como la función de diplomática. Y los griegos son bastante importantes para la ciencia porque desarrollan de alguna manera con profundidad la filosofía, que es el desarrollo, el estudio de todas las ciencias a través del método científico, y es un punto de partida para todo el derecho internacional, porque luego es retomado este aspecto y evoluciona un poco más. Así Roma, que toma de Grecia estas funciones y además evoluciona un poco más el aspecto. Les voy a leer este aspecto. Los feciales, colegio de sacerdotes encargados de regular las relaciones diplomáticas de Roma con los pueblos extranjeros, conforme a la religión romana, estaban a cargo de los tratados, la guerra y la extradición. Como vemos, toman el concepto de la función diplomática. Para ellos son los feciales, que son los que se encargan de esta relación, y además estaban a cargo de los tratados. Significa que tenían funciones para establecer instrumentos de regulación de derechos y obligaciones con pueblos extranjeros, se encargaban de la extradición, la guerra, y también había de alguna manera la regulación a la guerra, porque incluyeron el concepto guerra justa, bellum justum et pium, que significa que no se va a realizar ninguna guerra si no se tiene un motivo específico. Para Roma, la expansión del imperio era muy importante y únicamente concebían la guerra, el concepto de guerra justa, cuando era necesario, por motivos de expansión o por motivos de mantener y proteger el imperio romano. Por lo tanto, tenían de alguna manera la regulación que no podían realizar actos de guerra si no tenía un justo motivo para ello. Luego de la caída del Imperio Romano, comienza lo que se conoce como Edad Media. Es llamada también Edad de Oscurantismo porque con la caída del Imperio Romano se cae todo el sistema de derecho que existía. La ciencia jurídica que desarrolló el Imperio Romano es muy importante. Aún a la fecha, los principios del derecho romano se utilizan en la actualidad. Todo el sistema jurídico latín, prácticamente latinoamericano, está basado en los principios del derecho romano. Cuando el imperio cae, el ordenamiento jurídico y todo el conocimiento que se tenía sobre las ciencias en general, incluyendo las ciencias jurídicas, cae. Y recordemos que hasta en ese
momento el imperio estaba dividido en dos grandes sectores, dos grandes regiones, y con la caída lo que sucede es que se fragmenta todo el imperio y se forman pequeños estados donde ya no se rigen por las leyes o reglamentos jurídicos que establecía el Imperio Romano, sino que cada ciudad-estado fue formándose en su propia regulación. Esto hizo la creación de lo que se conoce como feudos, donde asumen el poder reyes que toman ciertas regiones como propias y nuevamente se comienza a concentrar el poder en una sola persona. Roma había llegado a la evolución tal que en puntos del Imperio Romano se tenía una democracia estable, además de la función del emperador había senado, pero todo este aspecto jurídico de avanzada que tenía Roma cae y el poder se concentra en estos feudos, en los señores feudales o reyes, y cada quien en su propio espacio geográfico de jurisdicción va creando su propia normativa. Esto, por lógica, hizo que se afectaran libertades de las personas que hasta ese momento se tenían y ahora prácticamente en ese punto tienen que seguir los lineamientos de la voluntad suprema de un gobernante, en este caso de un rey, que tiene la concepción de que es rey y que además tiene cierto aval divino para gobernar, y era la santa voluntad de este gobernante hacer lo que se le dictara su conciencia en ese momento. Así que la Edad Media comienza con la caída del Imperio Romano y originó la necesidad de regular aspectos esenciales en la humanidad. En el año 800, el Papa León III confirió la corona imperial a Carlomagno y de esta forma se restableció el Imperio Romano en Occidente. El emperador rey, el Papa, eran los poderes en la Edad Media. Imperó la teoría del poder divino de los reyes y la costumbre de confirmar los tratados por juramento. Es como si de repente tuviera que borrarse toda la evolución jurídica que se tenía hasta ese momento y llegar al punto de que no se tenía ninguna codificación ni ley específica y se rige nuevamente por la costumbre. Y los tratados y los arreglos comerciales o tratados de cualquier tipo únicamente se hacían por juramento. La característica esencial de esos tratados es que bastaba con la palabra del gobernante o del designado para asumir el compromiso y bastaba el juramento para asumir de que existía un tratado o un convenio. Vemos entonces que toda la evolución que se tuvo hasta Roma con relación a la ciencia jurídica y por supuesto al derecho internacional es como si se hubiese borrado por completo producto de la caída del Imperio Romano. Bueno, con relación a la historia tenemos muchas más clases.
Nos vamos a quedar hasta acá. No sé si tienen preguntas o comentarios con relación a este punto específico. En lo particular, me parece muy interesante esta parte histórica del derecho internacional, porque involucra además el derecho en general y las ciencias. ¿Alguna pregunta o comentario? Yo tengo una pregunta, profesor, pero más orientado a la actividad que tenemos que realizar sobre la extradición. Dado estos nuevos elementos que hemos recibido este día, el trabajo lo realizaríamos partiendo desde este primer, digamos, acontecimiento o documento que hay relacionado al tema de la extradición, o hay algún punto desde donde vamos a iniciar dentro de esa línea de tiempo. Buena pregunta. Y además de agregar que ya están las indicaciones en un foro, además de la fecha de entrega, para que tengan oportunidad de verlo. Y dentro de los aspectos de las indicaciones que dejé, que incluso lo puse en mayúsculas, es el formato, que los puse literalmente totalmente libre. ¿Qué quiere decir con eso? Que pueden hacerlo de la forma en que ustedes crean más conveniente para ustedes. La idea es que exploten su creatividad al máximo. No solamente voy a evaluar el contenido, sino también el esfuerzo que ustedes pongan con relación a la creatividad y la forma en que lo entreguen finalmente. Entonces, lo que menciona Javier es totalmente libre del punto de partida de donde quieran ustedes iniciar. Eso realmente es libre. Y otra pregunta más. ¿Sí? Dentro de esta creatividad, de repente, por ejemplo, si hay una propuesta que tenga que ver con tiempos, hay un límite, por decirle 5 minutos, 3 minutos, estamos hablando en aspectos de tiempo. No está diseñado para que hagan exposición, pero si ustedes quisieran hacerlo y, digamos, disponer de una clase para ello, es totalmente libre también. Eso lo pueden hacer. Lo que sí les dejo claro que, digamos, en mi objetivo o en mis características del trabajo y en mi petición, no es un requerimiento la exposición. Sería más bien voluntario. Y por supuesto, agregar toda la información que ustedes quieran agregar con relación al tema. Como vemos, tiene bastante aspecto histórico, además evolutivo, que lo pueden mencionar, por supuesto. Licenciado, una pregunta. ¿Y va a ser en grupo o de forma individual? Les mencionaba al inicio que pueden hacerlo en grupo, individual, 2, 3, 4, máximo 5, para que no se genere tanto desorden. Lo único que les pedí, creo que se los mencioné, es que traten de, si van a hacerlo en grupo, traten de trabajar lo más ordenadamente posible, porque ya he tenido experiencias donde algunos o varios compañeros aparecen repetidos en diferentes grupos. Eso significa que me da la impresión de que no trabajo en ninguno y que solo lo han puesto ahí para cumplir con su trabajo.
Entonces, yo lo único que les pido es que no me tienen que entregar ni la lista de integrantes ni nada, que no sea más de 5 y que traten de trabajar realmente de la manera más ordenada posible. Enterado, profesor. Gracias. Licenciado, perdone la insistencia, pero yo sí quisiera saber cuándo vamos a poder tener las clases. Los videos. Siento que si las sube, exacto, el material como vamos a tener demasiado, entonces por eso, por lo menos por mi parte, entonces quisiera ir como cada semana repasando las clases de la semana, entonces por De eso la acuerdo. pregunta. Entiendo, sí, es comprensible. Entonces me comprometo que la próxima semana van a tener de forma disponible lo visto hasta esta semana, es decir, hasta este día jueves, para que tengan, van a tener exactamente 4 videos, ¿verdad? 2 por semana. Entonces me comprometo que la otra semana van a tener estos 4. Muchas gracias, licenciado. Y al final ya por medio de Perdón, no le escuché. ¿Cómo? Elda, ¿iba a continuar la pregunta? Sí, pero creo que no se escuchó la respuesta. Disculpe, solamente le estaba preguntando si lo va a subir las clases vía YouTube o no. Que si voy a subir las clases, perdón. En la plataforma de YouTube, ¿va a ser el canal o no? Esa era la pregunta. Todavía no lo he definido. Puede ser a través de Google Drive o el canal de YouTube, pero de que lo tienen la otra semana, lo van a tener. Ok, muchas gracias, Lick. Bueno. Bueno, si no hay más preguntas, nos quedaremos hasta acá y nos veremos el día lunes. Gracias, Lick. Feliz noche. Está bien, Lick. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Noches. Buenas noches.